¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Plano. Pues antes de entrar en materia queremos recordarle que debido a las Olimpiadas este programa está pregrabado, por lo cual quizá no toquemos algunos de los temas más álgidos de la semana, sino que haremos una reflexión sobre temas más estructurales. Y empezamos con el hecho de que faltan poco más de 2 años de este gobierno que termina. La pregunta sería, ¿qué podemos esperar de estos 2 años? Porque sabemos a lo largo de nuestra historia reciente, por lo menos, que los últimos 2 años o últimos 3 años, en realidad ya se consigue muy poco. En este caso serían ya los últimos 2 años, porque la dinámica va por otro lado. Normalmente los partidos ya están enfocados en los procesos de selección interna de sus candidatos, ya está prácticamente todos los movimientos con una intencionalidad hacia la sucesión presidencial. Y el gobierno en realidad se queda un poco paralizado, empieza a preparar propiamente la sucesión, tanto la parte electoral como la de transferencia del poder. En fin, dejo el tema sobre la mesa. ¿Qué se puede esperar en estos 2 años? Cuán lejano me resulta en el tiempo y la memoria la campaña de Enrique Peña Nieto cuando recorría el país firmando ante notario un compromiso tras otro, publicaba artículos en los periódicos, luego la regaba cuando le preguntaban cuántos libros había leído, pero bueno, esa era parte del anecdotario. Él escribió un libro, o se publicó un libro con su firma, más bien, llamado El Estado Eficaz, porque ese era el término que él proyectaba. Conmigo el Estado va a ser eficaz. Años después, en esta coyuntura, creo que el libro tendría que rebautizarse para llamarse El Estado Ineficaz, porque lo que ha demostrado estos años es la ineficacia en un buen número de temas. No es solo la mala suerte que la ha tenido de la caída de los precios del petróleo y hechos que no estaban bajo su control, sino errores atribuibles a su manera de ser. Y si quisiera escribir un libro para los próximos 2 años, que no es el caso, pero sugiero, si quisiéramos titular un libro, lo llamaría La Sociedad Eficaz, porque lo que ha pasado en los últimos años ha sido la aparición de una sociedad que se expresa de múltiples maneras. Menciono 3. Si está en la agenda el tema de las víctimas, es por la sociedad. Si está en la agenda el tema de la corrupción, es por la sociedad organizada. Y si está el gobierno de Enrique Peña Nieto haciendo algunos reajustes apresurados, como el pedir perdón o el intentar combatir la corrupción, es por las urnas, porque la sociedad fue a castigarlo a las urnas. En ese sentido, me parece que son malas noticias para el presidente, son buenas noticias para la sociedad. Sí hemos podido modificar la historia en algunos aspectos claves. Me parece muy bien este libro que debiera de escribirse, sí, de los desaciertos, pero también el de la sociedad, porque es cierto lo que tú dices, cada vez hay una sociedad más participativa, más en el centro, ojalá y esto llegara también a la sociedad, digamos, al resto de la República, aunque hay cosas buenas que nos vienen de afuera, digamos, que vienen de la periferia hacia el centro, como fue el caso del fuero, la desaparición, o bueno, la modificación del fuero en el caso de Jalisco. En Nuevo León también lo acaban de proponer, así que hay veces que tenemos mucho que aprender de afuera, ¿sí? Pero esta vibrante sociedad es más como del centro, apoyada siempre por otros estados. A mí me gustaría, dice José Antonio Crespo, y no le falta razón, que hay una especie de tradición, ¿no? Que ya los 2 últimos años, pues ya se está preparando la sucesión, etcétera. No hay nada que me gustara más que esa tradición, como otras que hemos logrado romper, que se rompiera esa tradición. Y creo que es perfectamente posible, porque si pensamos, es la mitad del tiempo que tiene un presidente norteamericano en su mandato. 2 años serían suficientes para poder sentar ciertas políticas públicas, para ir en serio en estas demandas
que la sociedad o esta agenda que le ha puesto la sociedad y a veces con más sensibilidad, otras con menos, ha tomado el gobierno. Así que lo que menos me gustaría ver es un gobierno pues ya rendido, diciendo me quedan 2 años, pues ya no hay nada que hacer. Creo que lo peor que podría hacer Peña Nieto, si quiere trascender, y yo creo que cualquier presidente quiere trascender de un lado positivo, porque ya estoy viendo las malas intenciones de Lorenzo Meyer, quiere trascender, tendría manera de hacerlo. Y no solamente creo, Sergio, con el asunto de la corrupción, que sin duda es importantísimo y podría dedicarse, por un lado, a construir las capacidades institucionales para darle verdadera vida al Sistema Nacional Anticorrupción y también al mismo tiempo perseguir los delitos de corrupción que ellos saben que se cometen por parte de gobernadores, por parte de miembros de su gabinete, etcétera, sino también de poner algo que falta en la agenda y que fue una promesa de esas que tú estás recordando del Pacto por México, que fue el tema de la desigualdad. Nos prometió Enrique Peña Nieto, ¿se acuerdan ustedes?, el Seguro Social Universal. Y de ese simplemente, incluso en nuestros programas, ya no hablamos. Y es poco tiempo, pero creo que sería una cosa importante meter la igualdad en la agenda de este último tramo de gobierno. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Sergio puso el tema de la sociedad por fin, introduciéndose a fuerza en la formulación de políticas y la obligación de llevar adelante o de tener antiguas políticas o algunas nuevas. También es importante la sociedad externa. No digo que sea el factor más importante, pero este mundo externo que en el pasado, en ese pasado lejano al que no quisiéramos volver, estuvo muy condicionado por la Guerra Fría. Y entonces le apoyaba al gobierno mexicano prácticamente en todo lo que hacía, bueno o malo. No molestar, era casi un principio, no meterse con la política interna de México. Sin embargo, ahora las fuerzas externas nos dicen, vamos a recordar al Economist, pues Peña Nieto no se da cuenta que no se da cuenta. Esa frasecita fue demoledora y así le están desde afuera también dándole puyazos. Los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cuando dijo ya supérenlo, etcétera, ya no, olvídense de ese tema, desde afuera también le recordaron que no se pueden olvidar. Entonces son dos sociedades, claro, a distintos tiempos y con distinta intensidad, pero están forzando a que no se comporte el gobierno como si fuera el dueño del balón, sino que le están poniendo reglas y a veces le quitan el balón. Sí, dice Amparo que le gustaría, y a mí también, que se acabara, digamos, esta tradición de que los 2 últimos años del gobierno, en realidad ya no pasa nada, o sea, se paraliza y todo se vuelca sobre la sucesión presidencial siguiente. Creo que hay elementos que han señalado ustedes que pudieran ayudar a romper esta tradición y que entonces sí podamos esperar en estos 2 años algo más. O sea, ¿a qué le preocupa a un presidente al final saliendo? Bueno, siempre, pero su imagen, ¿qué imagen va a dejar? ¿Qué legado va a dejar? Y entonces trata de hacer lo que se pueda para mejorar su imagen, pero también está la cuestión electoral. O sea, supongo que cualquier presidente quiere dejar a alguien de su propio partido, quiere dejar que su partido sea el que gane, es lo normal, pero entonces también ahí puede estar la motivación. Si de verdad están viendo que las elecciones ya no se controlan, que los ciudadanos expresan sus exigencias, no solo, pero también en las urnas, y que entonces el triunfo del PRI en este caso está en juego por lo que haga o deje de hacer Peña Nieto en estos 2 años. Si Enrique Ochoa, el nuevo dirigente nacional del PRI, dice que el principal activo del PRI es el presidente Peña Nieto, pues van rumbo a la derrota. Entonces tendría Peña Nieto justamente que hacer cosas de lo que la gente está pidiendo. Yo diría que uno de los temas en el que se tendría que abocar en serio es el combate a la corrupción,
porque ese fue el tema en la elección de este año, un poco también en el año pasado. Entonces, si no hace algo al respecto más allá de ofrecer hacia el futuro, pues entonces su popularidad no va a levantar. Y sí, él va a estar en la boleta del 2018, la gente va a calificar su gobierno votando o no votando por el PRI. Entonces, ojalá que ese incentivo de veras permita romper estos parálisis de los últimos 2 años. José Antonio, si todavía estuviéramos en el régimen de López Portillo, por ejemplo, tú serías calificado y denostado y no estarías al aire porque serías un filósofo de banqueta, como decía feo, José le López Portillo, así Sí, descalificaba. Así es. Esos filósofos de banqueta que andan Y criticándome, de bueno, café también. pues ha cambiado. Esta es una televisión de Estado en la cual un lunes sí y otro también, pues criticamos lo que creemos que deba criticarse. A veces nos pasa la mano en el tono sombrío, ya nos han jalado las orejas, pero Nos han jalado las orejas el público. el ¿eh? público, sí, sí, el No, público, sí, el porque público se no puede jamás, malinterpretar. no, Ni la las- televisora ni el gobierno. ni la televisora ni el nos gobierno han- en privado nos dicen que lo que nos digan, eso realmente se queda en Las Vegas, como dirían la frase, pero a lo que voy es que tienes razón, José Antonio, me recordaba la catástrofe económico-financiera sísmica de septiembre de 1985, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid se queda Paralizado. paralizado Sí. y se vio obligado a reaccionar. Creo que sentó las bases del neoliberalismo, del cual creo que vamos a hablar, esas acciones, pero sí reaccionó, es cierto, tienes razón. En aquel momento no era la pérdida del poder en elecciones, pero aunque estuvieron cerca en el 88, tal vez era. perdieron, tal vez La elección. no ganó Carlos Salinas, pero en fin, no importa, sí se movilizó y pues estamos grabando este programa el 25 de julio, por tanto no sabemos qué vaya a pasar en los próximos días, pero pues ya sería, lo lógico sería que presentara la Procuraduría General de la República cargos contra algún gobernador, el de Veracruz para empezar, el de Chihuahua y el de Quintana Roo. Esos serían hechos concretos. Pues claro que podemos estar llenos de hechos concretos prácticamente todos los días. Algunas personas no creen en el legado, digamos, de las reformas estructurales que se hicieron, las llamadas reformas estructurales a principio del sexenio, o algunos en esta mesa creemos que unas fueron buenas y otras no tantas, pero en fin, lo que sí mostró, independientemente de lo que pensemos de ellas, es que tenía el liderazgo en unas condiciones relativamente difíciles, Peña Nieto, para reunir a los partidos políticos, para sentarlos a la mesa y hacer un pacto que fue cumplido en una parte, en otra todavía nos quedan a deber. A mí sí me gustaría, y creo que es posible, no es nada más una cosa de que, ay, me encantaría que, no, creo que es posible que se sienten a la mesa las fuerzas políticas para hacer un pacto de otro tipo, no un pacto legislativo, no un pacto lleno de arquitectura jurídica, que para eso ya, la verdad que ya hay una fatiga reformista, ¿no? Uno de hechos. En esto, por ejemplo, de la corrupción, si bien soy la firme creyente de que el buen juez por su casa empieza, o sea que tendría que empezar por el gabinete, iba a decir por su casa blanca empieza, por su casa empieza, tendría que haber un pacto ahí también con las fuerzas políticas, con el PRD, con el PAN, para decir, a ver, ¿y nosotros qué ponemos? ¿Sí? Porque desde luego que hay mucha corrupción al interior del Poder Ejecutivo Federal, pero qué tanta hay, lo sabemos, en el caso de Sonora Compadres, en el caso de Michoacán, en el caso del Distrito Federal, y así me puedo ir estado por estado. Entonces, creo que a las fuerzas políticas también hay que pedirles, lideradas por el presidente, por quien ellos quieran, por Enrique Ochoa, por Anaya. A mí sí de repente me da coraje ver a Anaya, ¿sí? Con los spots, y de repente pues
no pasa nada, ¿no? Sí, tendría que ser un compromiso para todos, no solo para el gobierno federal, no estoy de acuerdo, pero vamos al siguiente segmento. Me toca hablar de crimen organizado, y tal vez la mejor manera es de diferenciar lo que es el crimen común y el crimen organizado a partir de un párrafo del el libro de Jesús Esquivel sobre la CIA y Camarena, que es la CIA, la DEA y Camarena se llama, me parece. En ese párrafo, un testigo protegido, que fue policía mexicano, cuenta cómo él formaba parte del crimen organizado y decía, cuando nos poníamos un retén como policías, y cuando agarrábamos un marihuanero independiente que bajaba con la marihuana, con su Torton, un camión con 3 ejes, pues los agarrábamos, los matábamos y les decomisábamos la marihuana. Esa es la diferencia. El marihuanero independiente es independiente, es como el nombre lo indica. El crimen organizado es es una empresa estructurada, pensada para delinquir. Y en la historia del crimen organizado, que siempre ha habido, por cierto, en todos los países del mundo hay crimen organizado, la diferencia es el tamaño. Lo que estamos viendo ahora es un monstruo, un Godzilla, un Frankenstein de crimen organizado, porque ya no solo opera, como en el caso de Italia, en algunas partes del sur, sino que en el caso de México, primero Colombia y ahora en el caso de México, tiene su base en algunos estados, pero de ahí se proyecta a básicamente todo el mundo. La familia michoacana, los caballeros templarios, exportaban mineral de hierro a China. El cartel de Sinaloa está exportando droga hasta Nueva Zelanda y Australia. Estamos, por tanto, frente a grandes corporaciones. Este es algún animal Están enojados. ¿La traes aquí? Aquí la que nos traes, está la haciendo avispa. enojar. No pasa nada, no es de peligro, supongo. No es Zika. Pero esa es la diferencia. El grado de peligrosidad, por tanto, para la sociedad y el Estado es infinitamente mayor. Ahora, yo creo que no se han diversificado únicamente en esto que, por ejemplo, ya exportan mercancías que no tienen que ver propiamente con los narcóticos, con las anfetaminas, etcétera, sino que también han diversificado, cuando menos el caso de México, el giro de actividades delictivas, porque estos mismos integrantes del crimen organizado ahora se meten en el tejido social, ahora capturan autoridades y sobre todo ahora se dedican a otras cosas también como la extorsión, el secuestro, incluso los robos en casa, habitación, o sea, se meten a todos los delitos que están tipificados en el Código Penal, haciendo que, a diferencia de los años 90, en donde también teníamos unas tasas de homicidio pues muy elevadas, pero no nos preocupaban tanto porque nos quedaban lejanos esos delitos. Eran delitos que no afectaban la vida cotidiana de cualquier mexicano. Hoy lo que vemos es que el crimen organizado, y desde luego, como tú lo has señalado en tus artículos, la ineficacia y la ineficiencia en el combate al crimen organizado ha llegado al punto de hasta modificar las costumbres de vida de los mexicanos. Hoy, que yo no estoy ligada con ninguna cuestión de crimen organizado, cualquiera de nosotros, pues ya la pensamos 2 veces si salimos en la noche, o quitamos la tarjeta de crédito antes de salir, o en fin, cambiaron nuestras costumbres, cosa que no ocurría con altos niveles de homicidios por 100,000 habitantes en los años 90, ¿no? Entonces, este cambio en el carácter del crimen organizado es lo que lo vuelve todavía, pues, si cabe, más intolerable, ¿no? Y el reto que le presenta al Estado en otra época, los años 90, 80 del siglo pasado, había instituciones que se mantenían como reserva. Decía uno, al final de cuentas, si
las cosas fueran de mal en peor, aquí está, por ejemplo, el ejército. El ejército no estaba siendo tocado, claro que tenía relaciones desde tiempo atrás con el narcotráfico, pero no se veía, y la imagen de una institución fuerte que en el último momento podía llegar a ayudarle al Estado a poner orden. Bueno, al ejército lo metieron de lleno a la lucha contra el crimen, en particular, desde luego, el gobierno de Calderón. Y entonces ocurrió lo que me parece una de las cosas más desafortunadas. El ejército no pudo acabar no pudo poner un nuevo capítulo, sino que el crimen organizado siguió avanzando. Y entonces ya no nos quedó ninguna institución, nos queda nada más, no sé, rezar, Dios, a ver, la Virgen de Guadalupe, pero ya no hay instituciones reales que uno pueda decir, si llegaran las cosas a un extremo, aquí está la reserva moral, física del Estado mexicano. Ya no hay reservas. Así es, era la carta fuerte, era como el último bastión, y de pronto vimos que no resolvió el problema. Pero, en fin, yo creo que el esquema norteamericano que nos impuso América Latina es el que estaba mal planteado, lo han dicho muchos. Tenía que abordarse de otra manera el asunto de las drogas, del consumo. Y bajo ese esquema, la idea era los países que produzcan tienen que combatir la oferta, porque entonces se reduce la producción y en esa medida se reducirá también el consumo en su propio territorio de Estados Unidos, el mayor consumidor de las drogas. Bueno, el caso de Colombia por lo menos refleja que no fue así. Es decir, ahí hubo muchísima violencia, se metió el ejército de lleno desde luego también, Estados Unidos con el Plan Colombia, es decir, una asistencia directa de los Estados Unidos, no indirecta como la que hemos tenido nosotros. Se redujo la violencia, sí, de la que tenían. No completamente, porque siguen teniendo altos niveles de violencia, pero en comparación con lo que tenían hace 10 años para atrás, se redujo la violencia, sí, pero la producción de cocaína no. La producción de cocaína se mantuvo más o menos estable e incluso de acuerdo a informes recientes se ha incrementado. Entonces pareciera, la lección de Colombia sería, no puedes tener las dos. Si quieres entrar a combatir de verdad y reducir la producción, vas a tener niveles más altos de violencia. Si haces una política para reducir la violencia, la producción se te va a volver a disparar. Es casi que prefieres, una o la otra. No han sido conciliadas esos dos objetivos, son antagónicos. Otro de los lo agarro desde la óptica que tomamos en el bloque pasado, de lo ideal de que Enrique Peña Nieto, su gobierno, en los próximos 2 años nos sorprenda con un festival de reformas estructurales o de intentos, cuando menos, intentos serios. Y en ese sentido es indispensable y urgente hacer una revisión de los sustentos de la estrategia contra el crimen organizado. No está funcionando, me lo han comentado en privado generales y almirantes, no está funcionando porque está centrada en la fragmentación de los carteles, que si bien es necesario, por supuesto, detener a los grandes capos, es insuficiente si no se complementa con otras medidas. Porque la fragmentación que se desarrolla como estrategia en Estados Unidos tuvo sentido en aquel país en donde tienen instituciones fuertes y en donde participaron los 3 estamentos de gobierno de manera activa para frenar al crimen organizado. De hecho, Manhattan fue no es un municipio en sentido estricto, pero una de las ciudades que se lanzó con mayor energía en contra del crimen organizado. En el caso de México tenemos que revisar a profundidad esa estrategia para atender otras características que tú ya mencionabas del crimen. ¿Lo reconocerá o lo hará? Pues yo lo deseo, lo veo difícil. Me parece que más bien deberíamos generar un debate en los próximos 2 años con el Estado, pero sin depender del Estado, sin esperar que lo vaya a adoptar,
para confiar en que el próximo gobierno sea quien llegue realmente a innovar en ese terreno. Pero en fin, son especulaciones. Oye, a Sergio, futuro. perdón, nada más Sí, un sí, rapidísimo. Y si estoy en desacuerdo contigo, lo pongo nada más como una posibilidad. Tú dices, desde luego que hay que combatir a los capos y luego otras cosas, y si no fueran esa la mejor forma, si se dejara a los capos, como antes, a 1 o 2 capos, que ya sé que, en fin, legalmente es un horror, pero prácticamente, si la estrategia fuera volver a dejar a alguien la responsabilidad de organizar lo que no puedes combatir. Entonces, ya que no lo puedes combatir, por lo menos que esté organizado. Y tú señalabas, José Antonio, la violencia aumenta en la medida en que combates a los capos. Ahora, y si no los combates, sino los vas medio controlando, es una propuesta. Sí, la podríamos llamar el corporativismo, la corporativización del crimen organizado. O sea, cuando uno piensa por qué en el PRI de los años 40 o de finales de los años 30, decías, bueno, voy a juntar aquí a todos los obreros, ¿sí? Y voy a discutir con uno, ¿no? De eso se trata, juntar a todos los empresarios en un conjunto limitado de organizaciones, y entonces me es más fácil como Estado tratar con esos líderes. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no lo metemos dentro de lo que está proponiendo Sergio, de decir, bueno, vamos a hacer un debate, porque lo que sí hay que reconocer es que, a diferencia de muchas otras asuntos de la sociedad, por ejemplo, en educación, en materia de anticorrupción, hemos sido capaces nosotros y tantos otros analistas o estudiosos o académicos, hemos sido capaces de decir, oigan, en política de la pobreza deberíamos de cambiar el foco de tal a tal. En el caso del crimen organizado, no ha habido alternativas. Cuando volteamos a ver Colombia, cuando volteamos a ver Estados Unidos, lo que tú decías de Nueva York, no ha habido alternativas en el mundo para frenar este fenómeno. No hemos sido nosotros capaces de decir, oigan, ¿por qué no le exploran por acá? Entonces, tomemos eso y echémoslo a andar. Sergio, te propongo. Mire, ya no tenemos tiempo. Es uno de los asuntos que tenemos que discutir. Hay un modelo, el modelo japonés, por ejemplo, que hay un cierto entendimiento con la yakuza muy informal, pero tiene sus riesgos, tiene sus beneficios. Creo que lo importante, y como planteamiento, como tesis general de los próximos 2 años, los 2 años que nos quedan, es resignémonos a lo que tenemos y preparémonos para el 2018, cuando llegue alguien con ideas nuevas. Y experimentemos entre tanto donde podemos. Chihuahua con Javier Corral va a ser un lugar donde podemos experimentar. Guadalajara sería otro, tal vez Nuevo León, en fin. No resignarnos, por supuesto. No. Es indiscutible que la pobreza es uno de los males de la sociedad mexicana, la pobreza junto con la desigualdad. Y realmente no importa si somos 53 millones de pobres o 43 millones de pobres, de todas maneras el problema es lacerante, es inadmisible para una sociedad como la mexicana, o para una economía como la mexicana, que pues algunos dicen que es la 13ª, otros dicen que es la 14ª, pero no importa, somos un país que ya no somos subdesarrollados, somos muy desiguales, pero tenemos todavía unos niveles de pobreza francamente inadmisibles. Y recientemente, hace un mes o así, se ha desatado toda una polémica porque se cambió la forma de medición de los ingresos en los hogares. El módulo del INEGI, que lo hacía, que es una institución autónoma, decidió cambiar, y hay que decirlo, por recomendación de organismos internacionales, porque si no, no era comparable la pobreza también de México con otros países, y teníamos muchos, tenía muchos defectos esta medición. Decidió cambiarse, y claro, al cambiarse,
la metodología para la medición, resulta que éramos menos pobres de los que éramos anteriormente. Doy mi punto de vista porque me parece que en términos generales se ha malentendido lo que hizo el INEGI y después del INEGI Coneval, que es el encargado de medir la pobreza, pero a partir de los datos del INEGI, es que no es que en México hoy haya 10 millones de pobres menos, es simplemente que una vez que esta metodología se aplique para atrás y se vuelvan a hacer las series de tiempo, pues también en el año pasado va a haber menos pobres y la proporción va a quedar igual. O sea, no se trata de que el gobierno en esta ocasión o el INEGI, que creo que tiene cosas que mostrar en términos de su objetividad, haya querido engañar y decir que Peña Nieto redujo la pobreza o la pobreza extrema en 10 millones de pobres. Nada más alejado de la realidad. Simplemente hay un cambio, tenemos que esperar a cómo cambian para atrás. Esto se hace con muchos otros indicadores, con el Producto Interno Bruto, con la inversión extranjera, en fin, que van mejorando las mediciones y las van cambiando. Así que tendremos eventualmente cifras comparables también en pobreza y me parece que con este afán de decir, no es que Peña Nieto quiso engañar, no. En primer lugar fue el INEGI, en segundo lugar le avisó al Coneval. Lo que sí creo es que hubo, una vez más, un problema muy grave de no preparar el terreno, de decirle a la gente, también hubo menos pobres atrás, la proporción vuelve a quedar igual, no hay tal cosa como un engaño. Quisiera entrar en desacuerdo Sí. afectuoso y respetuoso contigo, porque Enrique Peña Nieto tiene un historial de maquillar cifras, lo siento. Cuando es una de las pocas veces que él ha reconocido ante una publicación que alteró la metodología, cuando era gobernador, de repente la violencia se redujo en su territorio y el economista se puso a revisar las cifras y dijo, no, lo que hicieron fue cambiar la metodología. Perfectamente bien. Y entonces él lo reconoció en una carta en La Razón, que es un periódico, digamos, poco leído, no se difunde mucho, pero pudo decir que había corregido. Segundo, uno norma su opinión por hechos. Sí, Eduardo Sojo era un funcionario que demostró que tenía credibilidad. Las cifras que presentaba eran aceptadas por colegas nuestros que manejan esos temas. Cambian a Sojo y ponen a alguien que, según y cito un artículo de María Luisa Valdés del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, que dice, pues cambia la metodología, pero no la consulta con los cuerpos especialistas, y no solo eso, sino que Coneval sale a cuestionar abiertamente al INEGI. Por tanto, lo que está en entredicho es la seriedad ética, el rigor ético de los métodos que empleó el INEGI. Yo desconozco cómo vaya a terminar, pero por lo pronto la sombra del maquillaje de cifras ronda este país. Y no será la primera vez que el gobierno de Peña Nieto maquilla realidades. ¿Me permiten para hechos una cosa? La metodología fue antes, cuando se cambió, fue antes de que saliera Sojo. ¿Sí? Bueno. No se le puede, no se puede decir que fuese el nuevo titular del INEGI. Eso le corresponde, claro. Esa decisión, que además sí fue consultada hasta donde sé con Coneval, le corresponde todavía a Eduardo Sojo, que la gente no lo dice, ¿no? O se ha equivocado en eso. Nada más era para hechos, Sergio. Las estadísticas, la historia de las estadísticas es viejísima. Los egipcios las hacían y era por necesidad del Estado. El Estado necesitaba conocer dónde diablos estaba parado, qué se producía, qué no se producía, etcétera. Eran para el Estado. El punto ha cambiado. Ahora las cifras del INEGI no son solo para el Estado. La sociedad lo puede usar y presentar sus propios planteamientos. Esto los egipcios no tenían la más remota idea de que alguien fuera del faraón y del grupo en el poder pudiera usarlas. Era para los poquitos, casi en secreto, y
cambio ahora es que esas cifras nos sirven a todos, les sirven a la propia sociedad para defenderse y que de repente lleguen y te digan, fíjese que de un año a otro la pobreza disminuyó 33.6%. Y como dice Sergio, ya tenemos historia de maquillaje de cifras. Entonces, esto debió de haberse desde antes, haberse discutido y haberse dicho Urbet Orbi, vamos a cambiar la forma. Y no se extrañen ustedes si ven ahora que hay menos pobres, pero miren, lo vamos a hacer así, así y asado. No se hizo. Llegó de repente. Bueno, pues entonces, como en la Casa Blanca, una mala percepción por la forma como se presenta al público, porque ahora esas cifras son nuestras también, no nada más del Estado. Es que pareciera que este gobierno en general no captó esta idea de decir no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque incluso donde eventualmente, donde no habría, digamos, mala intención, si la comunicas mal, si no la divulgas adecuadamente, si no preparas el terreno, como dice Amparo, se va a entender mal. Eso es en donde tienen que tener ahí también una sensibilidad. Y aún a pesar, es decir, a pesar de las aclaraciones que haces, y qué bueno que las haces para decir, pues igual y no hubo mala intención, en fin, esto estaba desde desojo. Yo sí lamento el problema de comunicación y de mala percepción, porque con dificultad vamos construyendo instituciones autónomas, que en el caso del INEGI era muy importante, precisamente para que las cifras que de ahí surgieran no sirvieran para maquillar el desempeño del gobierno. Entonces creamos instituciones autónomas, muchas de ellas de repente meten la mano los partidos, las partidizan, pierden autonomía, sus decisiones no responden a los intereses de la sociedad, sino de quienes pusieron ahí a esas personas. Y cuando va logrando una institución, en este caso el INEGI, cierta credibilidad, que en México cuesta mucho trabajo por las historias que tenemos, una mala decisión, aunque sea exclusivamente por motivo de comunicación, vuelve otra vez a echar para abajo el terreno que habíamos ganado con dificultad en el caso del INEGI. Una anécdota de la historia, porque tiene relevancia. Hay un censo que se le conoce el censo maldito, el de 1980, porque José López Portillo pues decidió hacerlo como él era filósofo, él se creía filósofo, se creía heredero de Quetzalcóatl. ¿En serio? No. Sí. Publicó un libro, Mr. Q, Mr. Q, y en fin, era un poco pomposo en su autoestima intelectual. Pero ese censo, de hecho, se brincan, no lo utilizan. Yo respeto al INEGI y ojalá el nuevo director, Santaella, me parece. Santaella. Tome en cuenta que si lo criticamos es porque nos interesa el INEGI, no queremos que se empiece a deteriorar como le pasó al IFE, por ejemplo, que al cual ahora pues es difícil tomárselo en serio. Ojalá y escuchen estas voces de alarma. Han prometido trabajar con el Coneval y ojalá y lo hagan rapidísimo, porque urge que lo hagan, en transformar las series para atrás, de forma tal que podamos seguir comparando la pobreza, ¿sí? Ahora, esta parte de la autonomía del INEGI, que ha sido una de las pocas que no se ha partidizado, incluso en este último nombramiento, se hizo precisamente, ¿sí? No pensando en los egipcios, sino pensando darnos una base a todos sobre la cual poder discutir, de forma tal que si nos sentamos en esta mesa podamos decir, a ver, en este país hay tanto por ciento de inversión o tantos miles de millones de inversión extranjera. Es una cosa valiosísima, es un bien que tenemos que preservar, el de la autonomía del INEGI, y bien merecido se tiene en este debate que se ha cargado en contra, ¿sí?, por no haber preparado el terreno, por no haberle dicho a la gente con la claridad que lo está planteando ahorita Lorenzo, vamos a hacer esta cosa, entiendan. Ahora, voy a hacer un disclaimer, una cosa que les salva, en el sentido de que creo que no hay intencionalidad. No vi a ningún alto funcionario de gobierno, ni a Peña Nieto, ni a José Antonio Meade, ni a nadie decir, en México hemos abatido la pobreza en 10 millones de... No lo han usado. No lo han usado, ¿sí? Entonces, me parece que eso abona a creer que en Estados Unidos, por ejemplo, 3 y 4 veces al año cambian
la medición del PIB y tienen que ajustarlas de estas para atrás, pero ojalá y te hagan caso o nos hagan caso, Lorenzo, y lo cambien rápidamente. Sí, porque conocimiento es poder. Este es Así uno de es. los casos en que Así conocer es poder, Poder, ¿sí? y está el poder en juego. Y una cosa, sí maquilló las cifras Peña Nieto, pero él sí tenía todas las instituciones capturadas en el Estado de México, el INE, el INAI, el etcétera, ¿no? Y ya aquí ya vio que como presidente no se puede maquillar tan fácilmente. ¿Tú crees? Bueno, en fin, No, es que, una cuestión que de... puedan maquillar aquí tan fácilmente en la Federación, Bueno, tan fácilmente digo. en fin. Bueno, en fin, lo dejamos para otro día. Vamos a un corte, volvemos en unos segundos más. En esta ocasión que estamos dispuestos a entrar a temas no muy coyunturales, sino más bien estructurales, yo les propongo tratar los efectos no previstos, o al menos que no se quisieron anunciar, de eso que ocurrió en los 1970s en el mundo central de Occidente, en el mundo capitalista, que es el neoliberalismo. Cuando se decidió, voy a ponerlo de manera muy simple, que el Estado moderno ya no podía, con la cantidad de demandas que le hacía la sociedad, que el Estado benefactor creado durante la Segunda Guerra Mundial ya no funcionaba, que había que echar esto al mercado, que el mercado se encargara, porque es buenísimo el mercado para asignar los recursos a quien más los puede usar con mayor productividad. Y entonces nos dijo que en realidad el mercado, bueno, al principio iba a favorecer un poquitín a los que tenían más dinero, más recursos, pero luego iba a venirse a percolar hasta llegar a las bases de la sociedad y todos estaríamos mucho mejor que cuando el Estado asignaba a él los recursos y se metía con la economía. Bueno, estamos en el 2016. Estamos viendo ahora los efectos del neoliberalismo, ya no en nosotros, que vaya que si los vimos, sino en las economías centrales en las que lo produjeron esto. Una de las razones por las cuales las elecciones ahora en Estados Unidos están como están es porque hay una parte de la sociedad que dice, oigan, no nos dijeron lo que nos iba a pasar, la concentración del ingreso. La injusticia aumentó, la injusticia social. Ese es el tema que quiero o que queremos debatir ahora. El neoliberalismo no nos prometió lo que nos está dando. Bueno, no nos cumplió. Y regresemos a los 80. Sí era la doctrina del ajuste estructural, como se le conoció en aquel momento. Técnicamente eran los ajustes estructurales. Llegaron a América Latina como un huracán. De hecho, las Naciones Unidas llaman a los 80s la década perdida, porque se combina una crisis financiera terrible de la deuda con los efectos de las privatizaciones, que tú hablabas de Estados Unidos como el país que ahora está pagando las crisis del neoliberalismo, sobre todo la del 2008, que arrasó en el ingreso de los estadounidenses, pero a nosotros nos llega desde los 80s, porque la ofensiva, la mezcla de corrupción del sector público y de voracidad del sector privado se conjugan a partir de los 80 y llevan al remate de las grandes empresas públicas y a la utilización de las empresas privadas. Telmex sería un ejemplo clásico para extraer recursos como les vino en gana. Ahora estamos un poquitito mejor, pero el 50 o 40% de pobres extremos que tenemos son un ejemplo claro que es un modelo que no funciona. No hay con qué sustituirlo todavía, pero simplemente no funciona. Yo creo que es preocupante lo que mencionaba de los 70s, que lo asumió, ¿se acuerdan ustedes de la Comisión Trilateral, no? Sí. Que había un representante de Europa, uno de Japón, de Asia y el otro de Estados Unidos. Y aparte, además de la parte económica, traía una parte política que era realmente muy preocupante, porque nos decían entonces que la sobrecarga que había producido la democracia y por lo tanto que había que limitar
incluso, de verdad, si lo vuelven a leer, yo lo leí recientemente por una conferencia, si lo vuelven a leer, había que limitar, por ejemplo, la libertad de prensa, porque eso ya estaba llevando a esta sobrecarga democrática, para lo cual no alcanzaban los recursos. Junto este comentario con lo que ustedes mencionaban de cómo se liga esto con Estados Unidos y Trump. Ahora, es curiosamente el adalid, o ¿cómo se llama?, el ejemplo de la concentración del ingreso que es Trump, un hombre absolutamente rico, ¿sí?, que ha concentrado riqueza y muchas veces no sabemos a través de qué medios, el que está ofreciendo la solución a ese miedo, a esa desigualdad que tienen estos norteamericanos, estos WASPs blancos, ¿sí?, que tienen miedo y dicen vamos a votar por él porque no nos ha funcionado Barack Obama en la presidencia o los demócratas en la presidencia. Entonces se da esta suerte de paradoja de que van a votar por este señor, que es el ejemplo máximo de lo que produce el neoliberalismo, aunque todos sabemos que se ha abusado de ese término, y el que está pugnando por la limitación de las libertades o de los derechos democráticos que se han construido durante 200 años en América del Norte, ¿no? O sea, es parte del debate ideológico, así como hay debate sobre cuál tendría que ser el modelo político adecuado, y se debate entre monarquía, república, democracia, partido único. Los partidos únicos tienen y han tenido sus defensores también. Supongo que en Corea del Norte y China habrá muchos defensores del partido único. Igual la economía, desde el liberalismo clásico de libre mercado, de la mano invisible de Adam Smith, hasta el comunismo férreo, que también, bueno, muchos dicen, es que el modelo no se aplica adecuadamente y por eso ha funcionado mal. Esa era la defensa que muchos hicieron, marxistas, digamos, o comunistas, del bloque soviético, etcétera, es que no está mal el modelo, lo están aplicando mal, o lo aplicaron mal. Y de este lado también muchos dicen, el modelo en sí puede funcionar, pero claro, si metes la especulación y si no respetas las propias reglas del modelo, pues te va a salir mal. Yo creo que de todas maneras no ha surgido un nuevo modelo, efectivamente, pero tendrá que estar en algún punto intermedio entre los extremos. Los extremos yo creo que ya podemos desecharlos como la solución. Y claro, el debate si un poco más de Estado o menos Estado, o hasta dónde el Estado. Y de lo que se trata evidentemente es de conciliar de nuevo dos objetivos, que es crecimiento económico por un lado y buena distribución del ingreso. Porque a veces se puede crecer mucho con una mala distribución del ingreso. Nos pasó en varios años en México. Y no está tan clara la respuesta que países que han crecido de manera importante con mejor distribución del ingreso, muchos en los países escandinavos fueron por la vía socialdemócrata, partidos de izquierda, no comunistas, pero Japón, que tiene una población mucho mayor, también, vaya que sí ha crecido desde la Segunda Guerra Mundial, a veces más, a veces menos, pero con una distribución del ingreso muy comparable a la de los países escandinavos, y no por la vía de un partido de izquierda, sino un partido proempresarial, que es el Partido Liberal Democrático. Aunque los japoneses ahora podrían decir, estamos estancados, Sí, sí, estamos estancados desde ahora hace sí. ya una buena cantidad de años. Entonces, el socialismo real es el socialismo brutal, el socialismo de Stalin. Luego se medio civilizó, pero nunca llegó a salirse de esa parte dictatorial y extremadamente autoritaria. El capitalismo real es el que tenemos. No es que Adam Smith hubiera tenido razón. El mercado nunca ha sido libre. Nunca ha habido libre mercado. Todos los mercados tienen detrás unas decisiones políticas o no tomar decisiones. Y decir, lo dejo ahí, esa es una decisión política. Entonces, ahora que en Estados Unidos está ya el debate, creo que es cuando nosotros vamos a poder también tener un espacio para debatir lo nuestro, porque no lo tuvimos cuando nos pusieron el modelito inicialmente, cuando Salinas, bueno, de la Madrid y Salinas nos lo pusieron y nos lo vendieron. No lo tuvimos, aunque sí sabíamos, algunos por lo menos, que esto iba a ir a una concentración del ingreso enorme. Ahora, se puede llegar a un punto intermedio teniendo los intereses creados, ya muy creados, de
70 y tantos mil millones de dólares, por ejemplo, en una sola familia en México? ¿Se puede? Pues no lo sé, pero ya que recuerdas esa época, sí nos lo impusieron. Participé en algunas de las reuniones que le organizaba Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, a Carlos Salinas de Gortari, con senadores, y aquello era un espectáculo terrible, el sometimiento. Se discutía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vamos, no era cualquier cosa, y sin embargo iban ahí los senadores como corderitos a aprobar lo que les decían. Y ya que hago este recuerdo porque el auditorio que nos está viendo debería hacer conciencia de la importancia de que en estos 2 años y medio que le quedan a Enrique Peña Nieto, deberíamos aprovecharlos también para discutir el nuevo modelo económico, ya que yo creo que no va a ser gran cosa, en fin, espero equivocarme, realmente espero equivocarme. Es un periodo excepcional en el cual se pueden generar propuestas diferentes, porque la ausencia de un modelo económico es muy grave para un país como el nuestro, con la mitad de población en la pobreza. No podemos seguirlo tolerando. Y para que haya una solución tiene que haber una comprensión del fenómeno y una propuesta que surge por fuerza de los centros de pensamiento. A lo mejor Bueno, no te preocupes, si Pues Trump nos quita el se tratado. nos va el tiempo. Nos vemos en la próxima semana.